Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar de la importancia de la comunicación. Nuestro tema de hoy es la comunicación y lo importante, hoy vamos a aprender lo importante que es la comunicación. A ver, ¿has logrado identificar a los enemigos que te rodean? Muchas veces es la muerte, ¿verdad? O la enfermedad. Ese hombrecito significa la muerte y es ambulancia la enfermedad. Vamos a ver sobre lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso por el cual nosotros ya sabemos que en comunicación emisor y receptor establecen una conexión a través de un mensaje, ¿verdad? Mensaje que nos han enseñado que puede ser verbal o no verbal, o sea, puede ser hablado o por medio de gestos, señas o símbolos. Nuestra sociedad está siendo afectada por un sinnúmero de problemas que nos afectan a diario, como la rebelión, los conflictos, el ocio, la falta de toma de decisiones, sobre todo la elevada tasa de divorcios y separaciones en el caso de los padres y las diversas enfermedades. Todas estas cosas o todos estos problemas que suceden mayormente son por falta de comunicación. La comunicación es una herramienta útil que puede ser útil para qué. Pero, ¿para qué podría ser útil? Para poder relacionarnos entre nosotros o para poder entablar una conversación, ¿cierto? Pero muchas veces la comunicación llega a ser peligrosa porque no sabemos manejarla adecuadamente. Un destornillador bien utilizado ajusta, arma, junta cosas, ¿verdad? Un destornillador mal utilizado destruye, hiere, daña y afecta a personas. La comunicación es buena según cómo la vayas usando. La comunicación, más que todo, es para que tú puedas expresar tus ideas, no para ofender a los demás. Cuando tú expresas tus ideas, cuando expresas tus sentimientos y tu sentir, estás utilizando la comunicación de una forma positiva o cuando utilizas la comunicación para poder ayudar a los demás. Pero cuando utilizas la comunicación para lo que son las ofensas o hacer sentir mal a una persona, entonces no la estás utilizando adecuadamente. La comunicación es igual. Bien utilizada, genera un clima de paz y confianza y seguridad. Mal utilizada, que crea dolor, rabia, enojo, desconfianza y muchas veces odio. La comunicación, como hemos dicho, es el proceso, ¿verdad? Es un proceso permanente, donde la persona, o sea, en este caso el emisor, quien habla, y el receptor, quien escucha y recepciona, y luego esto se interactúa, escucha la información y recepciona. Se realiza a través de dos o más personajes. Puede haber uno o dos emisores o puede haber dos o más receptores, con la intención de dar a conocer sentimientos, emociones, información o alguna idea u opinión. Que para que esta conexión o esta relación o este proceso se vaya dando de manera positiva, debemos saber respetar las opiniones de los demás. Así podemos entablar una comunicación saludable. La comunicación va a jugar un papel muy importante en el desarrollo del sujeto, de la familia y de la sociedad, porque recuerda que tú estás inmerso a comunicarte, ya sea en tu familia, ya sea en la escuela o ya sea con tu grupo social, ¿verdad? Para que exista la buena comunicación debe existir
una relación entre lo verbal y lo no verbal. Debe ser acorde lo que hablas y lo que muestras. El proceso de la comunicación, vamos a ver esta flechita que no nos hace o no se nos hace tan desconocida. Con el emisor, ¿verdad? El canal, el mensaje y llega al receptor. Por eso se dice que la comunicación es un proceso, porque es la interacción de varios elementos. Aquí la comunicación, un proceso bilateral. Transmisor, receptor, receptor, transmisor. Esto se va interactuando o muchas veces va a ir cambiando. El emisor es receptor y el receptor también puede convertirse en emisor. El lenguaje está constituido por, en nuestro cuerpo, el 55% es un lenguaje corporal. El 38% es el tono de voz. Tu tono de voz o como dices las cosas va a dar a entender muchas más. Por ejemplo, si tú dices algo con alegría, quiere decir que te entusiasma, ¿cierto? Y la otra persona lo va a percibir de esa manera. Por eso el tono de voz es muy importante. El 7% es el contenido del mensaje. Entonces recuerda que tu lenguaje corporal es el que dice mucho más en la comunicación y el tono de voz cómo lo vayas usando. Y el mensaje solo es un 7%, porque recuerda que la persona no solo te escucha, sino te ve y entonces está viendo tus gestos y así puede ver cómo estás tomando o cómo estás emitiendo el mensaje que le quieres dar. Hablamos que hay dos tipos de comunicación, ¿verdad? O dos tipos de formas de comunicación, que es la verbal, el lenguaje que todos conocemos mediante la comunicación, mediante la palabra, donde el contenido de lo que comunicamos a través de las palabras, lo que se dice, ¿cierto? Y el no verbal, que es de manera como nos comunicamos con nuestro cuerpo, sin palabras, sin sonidos, solo con las posturas, a veces los gestos. Mayormente en los adolescentes, los gestos, ¿cierto? Hay errores en la comunicación. ¿Cuáles son? Hablar con indirectas. Uno siempre debe hablar claro y conciso para que no se den malentendidos y así se rompa la comunicación. Lo que queremos es que una comunicación fluya y que sea una comunicación saludable. Otro es no hacer coincidir el mensaje verbal con el gestual. Es uno de los errores. Recuerda que debes aprender a balancear o debes aprender a controlar tus gestos. Tus gestos tienen que ir acorde al mensaje que tú dices. Otra es no mirar a los ojos y prestar atención. Cuando no miras a los ojos a una persona o no le prestas atención, quiere decir que le estás ignorando y se siente ofendido. Entonces, al sentirse ofendido, rompes ese proceso de comunicación. Y por último, es hablar solo de cosas desagradables. Recuerda que la comunicación, para que sea positiva, debe darte confianza y seguridad. Y si tú hablas de cosas desagradables o de cosas fatalistas, creo que no vas a ser una buena compañía, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar de lo bonito o de las cosas buenas de la vida. Dentro de la comunicación, influye lo que las personas se dicen entre ellas. Tanto influye para ti como para la otra persona o para el grupo de personas. La comunicación nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a enseñar y también a aprender, porque mediante la comunicación vamos a aprender muchas cosas, disipando nuestras dudas, preguntando, y también vamos a enseñar porque vamos a compartir información. La comunicación, recuerda que es el pilar de toda relación. Porque los seres humanos son entes comunicativos. Y recuerda que la comunicación también es esencial para el ser vivo, no solo para el ser humano. Recuerda que las plantas y los animales tienen sus tipos de comunicación o tienen sus formas de comunicarse. Dar órdenes todo el tiempo no es una forma de comunicar, porque recuerda que en la comunicación debe haber una interacción entre emisor y receptor, y si esto no se va dando se vuelve monótono y ya no sería una comunicación.
Elevar el sonido de la voz a veces hace pensar a la otra persona que estás molesto o que la estás ofendiendo. Entonces debemos modular siempre nuestra voz. Creer que lo sabemos todo es una de las barreras que nos impiden a que podamos comunicarnos no solo transmitiendo un mensaje, sino que la otra persona también transmita algo sobre ella, pero no lo permitimos con esta barrera que es creer que lo sabemos todo. Recuerda que siempre es bueno respetar y también recoger opiniones de los demás, porque recuerda que de todos siempre aprendemos un poco. Hasta de quien no creas que vas a aprender algo, vas a aprender lo más mínimo. Luego hablamos que criticar y encima castigar, pues hace que te alejes de la comunicación. ¿Por qué? Porque al criticar y castigar, ¿qué haces? Estás haciendo formar un ambiente de seguridad y confianza. No, y recuerda que la comunicación, como es interactiva y para que sea saludable, tiene que ver un ambiente de seguridad y confianza. Al criticar y encima castigar o agredir, solo estás haciendo que se rompa esta interacción de la comunicación y tu comunicación sea negativa. Barreras de la comunicación. Los mensajes a nivel verbal. Cuando cambia el tema con anticipación o evítalo. Realizar preguntas excesivas. Disculpar o proporcionar una palabra falsa. Tranquilízate. Pocas respuestas. A veces una persona es muy tímida y demora en poder entablar una conversación. Y cuando tú veas a una persona tímida que demora en entablar una conversación, no debes alejarte, sino debes ayudarle a que salga de esa timidez para que así pueda relacionarse o pueda tener una fluidez en la relación social con los demás. No debes ser dominante en la comunicación. Se supone que la comunicación es un disfrute, una interacción entre dos personas. Si tú vas a ser dominante, solo vas a hablar tú y no vas a dejar que la otra persona también exprese lo que siente o lo que opina. Características de una comunicación adecuada. A ver, ¿cómo debería ser una comunicación adecuada? Lo principal es que haya confianza y seguridad, ¿cierto? Y respeto, sobre todo. Las características para una comunicación adecuada es que estemos dispuestos a escuchar o lo hacemos con interés, ¿cierto? Mostrar interés hacia lo que nos dice la otra persona. Tener una participación activa, o sea que tener un diálogo activo. Dejar afuera nuestros prejuicios en relación con el otro y mostrar respeto, mostrar la empatía. Tratamos de ponernos en el lugar para entender el punto de vista de la otra persona. No vamos a emitir conclusiones de manera anticipada. Siempre tienes que escuchar el doble para poder analizar las cosas y poderlas decir asertivamente. No caer en interrogatorios innecesarios. Y la expresión adecuada de los sentimientos, o sea, tener una comunicación asertiva. Entonces, de todo esto que sacamos, que para una comunicación saludable debe haber confianza, seguridad, respeto y practicar la asertividad. Escuchar el doble para analizar las cosas y decirlas de forma apropiada. Acá hay unos consejitos para una buena comunicación. Hay que separar el tiempo para planificar lo que vas a ejecutar o lo que vas a hacer. Más que todo esto es ahora que estás en familia. Siempre debes tener un espacio para hablar con mamá o papá o para reunirse en familia. Elaborar una lista de conversación, ¿verdad? Como ahora tienes bastante tiempo en casita, siempre unas reuniones familiares de vez en cuando. Si no las organizan tus padres o no las organizan en tu familia, puedes tener la iniciativa de organizarlas tú.
Utilizar siempre un lenguaje adecuado, respetuoso, con confianza, porque yo sé que en la familia hay la confianza suficiente, pero siempre hablar de manera respetuosa, y así sea la opinión de la hermanita menor. Porque recuerda que tú enseñas a los menores, y si tú desde ahora le enseñas a ser irrespetuoso, más adelante no te va a tomar como un ejemplo o una figura de ejemplo. Recuerda que tú eres el ejemplo de tus hermanitos menores. Entonces, el respeto no solo son para las personas mayores, sino que el respeto también son para las personas menores. Por eso siempre debes utilizar el lenguaje adecuado y centrarse en un tema. Muchas veces, para poder entablar una conversación, tenemos que tener un tema en común. En familia puedes tú buscar un tema en común y los fines de semana poderte reunir. O en cada almuerzo o después del almuerzo, reunirse en familia, preguntarse cómo les ha ido en el día y así poder entablar una comunicación sana. Recuerda que tú también tienes a alguien de confianza, ya sea papá o mamá, a quien tengas más confianza, y siempre conversar con ellos para cualquier duda o para cualquier inquietud que tú tengas. Entonces, estos fueron algunos consejitos sobre la comunicación. Tampoco no alterarse, ¿verdad? No vivas atado al pasado. Siempre vive el presente para la comunicación, porque si no, esto no se vuelve una comunicación, sino se volvería un reproche. Rescata y resalta siempre lo bueno de la situación. Siempre hay que decir la verdad. No dejes nada inconcluso y permite recibir ayuda especializada si en tu casa no existe una comunicación positiva. Recuerda que las peleas son la constante porque se ha extinguido la forma de comunicación. Cuando existe comunicación positiva en casa, no hay demasiadas discusiones. Recuerda siempre reunirte con tu familia para poder conversar de muchas cosas que a veces te molestan o de algunas cosas que quieres opinar en casa. Siempre con respeto y amabilidad. Nunca a la defensiva. Recuerda. Las expresiones que producen las familias son, por ejemplo, que con la comunicación vas a tú generar o que tu familia te vea con respeto. Luego también vas a generar que haya una conversación, una armonía en casa. Con la comunicación vas a generar que los problemas se vayan extinguiendo y que las molestias también se vayan extinguiendo también. ¿Qué más generas con la comunicación? Generas una buena relación, ya sea con tus padres o con tus hermanos o con ambos. Recuerda que la comunicación es el pilar de todo ser humano, porque nosotros somos entes sociables. Recuerda hacer tus actividades y presentármelas a mi WhatsApp personal. Presenta tus actividades para que yo pueda revisar tus tareas.